Prédica número 2582, dada por el pastor Carlos Estal el domingo 28 de junio del 2015. Los lomos procreativos del Padre, Monte Sión, lomos de Dios, las aras del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios. Bueno, no cabe duda que Dios está haciendo cosas maravillosas. Amén. Pero hay una ley que se llama verdad-oposición. A mayor verdad, mayor oposición. Así es que no sea algo extraño para nosotros desde el principio, es un principio real. Mientras más rápido va un vehículo, más se enfrenta con la resistencia de la fricción. ¿Sí? Así es que ahora el vehículo no se sienta a llorar solo porque encuentra más resistencia del viento, del asfalto. No, ¿saben qué hacen con los vehículos? Los hacen más aerodinámicos. Amén. Así es que lo que nosotros necesitamos cuando encontramos más resistencia y más fricción es seamos más aerodinámicos. En otras palabras, volemos más alto y con mayor eficiencia en el Espíritu de Dios y en su palabra. ¿Sí? Amén. Gracias a Dios. Bueno, hoy vamos a hacer todo un viaje, pero antes, ¿cuántos saben que obtuvieron una victoria personal la semana pasada? Convirtiendo sus desiertos en un paraíso. Quiero ver sus manos, déjenla en alto para testimonio y demos gloria a Dios, demos gracias a Dios. Gracias, Jesús. Amén. Ya ven, funciona. Si eso funciona, todo lo demás funciona. Cuando les decimos que alaben a Dios con todas sus fuerzas, es porque sabemos que funciona. Y cuando la Biblia dice que alabemos el nombre del Señor en la danza, sí está hablando de manera literal. ¿Sí? Muy bien. ¿Quieren tener poder para hollar serpientes y escorpiones? Eso se hace con los pies. Bueno, en fin, no es ese nuestro tema, porque hoy vamos camino a los lomos procreativos del Padre. Gracias, Jesús. Muy bien. Ahora, ¿se imaginan yo tratando de explicarles estas cosas? Y nosotros todavía claudicando entre dos pensamientos. ¿Será que sirvo a Dios o será que sirvo a Baal? ¿Será que voy a la iglesia o será que voy a la fiesta? Y yo, de todos modos, tengo que dar testimonio de lo que he visto y oído y yo voy a seguir enseñando. Pero cada quien es responsable de las elecciones que haga. Lo que sí es que cuando estemos delante del Señor Jesucristo no vamos a poder decir que no nos enseñaron. Amén. Por gracia y misericordia de Dios somos contados entre las personas mejor enseñadas del mundo. Amén. Y no estoy extrapolando lo que acabo de decir. Y esto es por la gracia y la misericordia de Dios, por lo cual Dios espera que seamos las personas más agradecidas, fieles, sinceras y obedientes del mundo. ¿Lo vamos a hacer? 3 amenes. Ok, gracias por esos 3 amenes. El resto confío en que cuando la primicia es santa y germina, eso promete que el resto de la cosecha va a germinar tarde o temprano. Muy bien. Todos empezamos nuestra jornada, no aquí en la tierra. El día que nuestros padres nos hicieron el favor de formar un cuerpo físico para nosotros, ahí no empezó nuestra existencia, ahí empezó nuestra existencia terrenal, pero nuestro espíritu y nuestra alma no empezaron a existir el día que nuestro cuerpo empezó a ser formado en el vientre de nuestra madre. Amén. Dios formó nuestros espíritus y nuestras almas y esto fue antes que nuestro cuerpo fuera formado en el vientre de nuestra madre. Amén. Vamos a hacer un repaso, son cosas que hemos estudiado y de hecho no fue hace demasiado que estudiamos esto. Lo hicimos en conexión con Lucifer porque necesitábamos aprender algunas cosas allí, pero ahora lo vamos a hacer en conexión con nosotros mismos. Amén. Así es que Dios el Padre engendró a su Hijo, Proverbios capítulo 8. En otras palabras, Dios es uno y Dios se manifiesta, se da a conocer, opera en 3 capacidades que podemos ver muy bien definidas, pero eso no parte en Dios en 3 de tal manera que hay 3 dioses. Amén. Dios es uno. Hermano, yo no entiendo el concepto de la Trinidad. Qué bueno, yo tampoco.
Pero la Trinidad la encontramos desde el primer versículo del Génesis. Elohim es un nombre uniplural. Amén. Es un nombre plural, porque Dios es plural, uniplural. Ese es un término que es de mis favoritos. Uniplural, porque es un solo Dios. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno en poder, en carácter, en autoridad, en naturaleza. Tienen un mismo plan, un mismo propósito, una misma voluntad, una sola voluntad. Amén. Muy bien. Pero el hecho es que la divinidad manifestó este lado de la divinidad que se llama el Verbo o el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Amén. Y desde ese momento Dios escogió darse a conocer a través del Hijo, de su Hijo. Amén. Dios dio todo poder al Hijo de Dios y Dios creó todas las cosas por medio del Señor Jesucristo. Porque Dios, el Padre, al Señor Jesucristo le dio a ser el Señor, amo y dueño de su poder creativo. En otras palabras, el dueño de sus lomos generativos, por decirlo así. ¿De acuerdo? El único dueño del poder creativo de Dios se llama el Señor Jesucristo. Ahora, algo tiene que decirnos el hecho que Jesucristo mora aquí adentro en nosotros. Gracias a Dios. Bueno, Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Y entre todas esas cosas nos hizo a ustedes y a mí. Vámonos a una de nuestras citas favoritas. Todas las citas de la palabra de Dios se convierten en favoritas cuando las entendemos. Amén. Por eso todas las citas que yo les doy son mis citas favoritas. Y espérense con el resto, cuando las entienda van a ser mis citas favoritas también. Isaías 51:1. Isaías 51:1. ¿Están emocionados? ¿Cuántos hablaron en lenguas por primera vez? ¿Cuántos recibieron el don de hablar en otras lenguas? Miren eso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. No son muchas las manos y eso es bueno, porque el resto ya hablamos en lenguas. Amén. Pero yo aprendí hace muchos años, uno aprende mucho observando. Y una vez fui a una congregación, de esas congregaciones que toda la vida han sido pentecostales. Y pregunté, ¿cuántos tienen el bautismo con el Espíritu Santo? Todos, ¿verdad? Pero uno es observador y uno dice, no creo que sea así la cosa. ¿Saben por qué? No se nota. Entonces cambié la manera de hacer la pregunta y dije, ¿cuántos hablan en lenguas? ¿Cuántos creen que hablaban en lenguas? 2 o 3. Entonces oramos para que recibieran el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y la historia fue diferente, gracias a Dios. Muy bien. Isaías 51:1 dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Amén. Nuestro espíritu y nuestra alma salieron de la roca. Por eso no importa qué haga el ser humano, cuántas emociones extremas busque para satisfacer esta necesidad profunda que tiene en su corazón. Nada en este mundo tiene la capacidad para satisfacer el espíritu y el alma de los hombres, porque el espíritu y el alma vinieron de Dios, tienen sustancia divina que es de donde Dios partió para darles forma. Lo único que puede satisfacer al hombre es Dios. Amén. Gracias, Jesús. Por eso los ven meterse en drogas y en un montón de cosas, buscando alguna emoción, buscando llenar algo, buscando satisfacer algo. Este mundo no puede satisfacer nada. Amén. Porque este mundo no nos hizo, empecemos por allí. Amén. Gracias a Dios, solo el Señor Jesucristo. Gracias a Dios por Jesús. Amén. Así es que nuestro espíritu y nuestra alma salieron de la roca. Eso convierte nuestro espíritu y nuestra alma en piedritas. ¿O no? Y de hecho en Primera de Pedro dice, vosotros pues como piedras vivas, sed edificados como sacerdocio santo, dice.
para ofrecer sacrificios agradables a Dios. Amén. Muy bien, somos piedritas. Muy bien. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Si ya nuestro espíritu y nuestra alma estaban allí, ya habían sido formados por Dios. Antes que Dios formara nuestro cuerpo en el vientre de nuestra madre, ¿dónde estábamos? Bueno, en lo natural, ¿dónde se encuentra la descendencia de un hombre? Se los voy a poner facilito. Un día, Melquisedec le salió al encuentro a Abraham cuando venía de pelear contra los reyes de Sodoma y todos aquellos reyes y de liberar a Lot. Y Abraham le dio diezmos de todo el botín a Melquisedec. Y luego, siglos después, Dios inspiró al autor del libro de Hebreos, que yo creo que fue el apóstol Pablo, a escribir lo siguiente. Dice, miren, déjenme probarles que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico. ¿Se acuerdan de Abraham cuando le dio diezmos a Melquisedec? Generalmente el menor es el que le da diezmos al mayor. Amén. Y dice, Leví estaba en los lomos de Abraham. Así es que si Abraham le dio diezmos a Melquisedec, Leví, que estaba en los lomos de Abraham, le dio diezmos a Melquisedec. Fin del problema. Amén. Así es que la descendencia del hombre se encuentra en sus lomos, por así decirlo, sus lomos generativos. Amén. Entonces, ¿dónde estábamos ustedes y yo antes de venir a esta existencia? Sino en los lomos generativos de Dios. Ahora, esto tiene un nombre. Estamos hablando de cosas espirituales, no estamos hablando de lugares físicos. Amén. ¿Saben cómo se llaman los lomos generativos de Dios? Se llaman el monte de Sión. El monte de Sión. Sí, el monte de Sión. Allí empezamos nuestra jornada. Entonces, eso nos lleva a Ezequiel capítulo 28. Un repaso a versos que acabamos de tocar con bastante detalle, con bastante cuidado. Ezequiel capítulo 28. Alguien dirá, pero ¿cuál es la necesidad de dar estas grandes vueltas? Bueno, déjenme decirles algo. Una cosa es entender una porción de algún principio espiritual y otra cosa es saber lo suficiente como para sentirnos ahogados. Y mi trabajo es ahogarlos, para que si no lo entendemos de una manera, lo entendamos de otra y quedemos bien afirmados, arraigados y cimentados en la verdad. Amén. Muy bien. Además, uno viene a la iglesia a pensar y a aprender, ¿o no? Ya les conté que una vez me tocó predicar después de fue en un lugar lejos de la capital, y me tocó después de un predicador muy entusiasta y fogoso. Y ustedes habrán oído predicadores que gritan y gritan y gritan y se emocionan y corren y brincan y de todo y no dicen nada. Bueno, algo así. Después me tocó a mí. Entonces empecé diciéndole a los hermanos, miren, ok, muy lindo y muy emocionante, pero ahora necesito que piensen. Todos así. Como que era algo muy extraño lo que yo les estaba diciendo. ¿De qué otra manera aprendemos si no usamos los engranajes que Dios nos dio para Él? Una vez, yo estando en la universidad, conocí a un predicador tremendo. Me tocó traducirle, así es que fue un privilegio porque pude estar cerca de él. Y me dijo, ¿y tú qué haces? Pues yo estudio en la universidad. Y se me queda viendo y me dice, ¿por qué crees que Dios permite que estudiemos? No sé. ¿Saben qué me dijo? Para que aprendamos a estudiar. Aquí está la tarea. Y Pablo le dijo a Timoteo, en español lo tradujeron un poco diferente, pero en la King James le dijo, estudia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Se lo dijo a Timoteo. Amén. Estudia. ¿Sí? Muy bien. Así es que por eso es que damos las vueltas que damos. Ezequiel 28, verso 12. Verso 11. Ezequiel 28, 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor,
Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, no está hablando del de aquí abajo, está hablando del paraíso espiritual de allá arriba. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Está hablando de Lucifer antes de corromperse y de convertirse en un diablo. Amén. Tiro tenía su rey físico, pero obviamente el rey espiritual sobre Tiro en esos días era Lucifer en persona. Al paso que vamos, no me cuesta trabajo pensar que Lucifer en persona es el príncipe sobre un montón de lugares. Hoy en día, naciones, etc. Muy bien. Tú, querubín grande, protector. ¿Me salté algo? No, voy bien, ¿verdad? Verso 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Cuál es el santo monte de Dios? Para eso tenemos el resto de la escritura para explicarnos cuál es el santo monte de Dios. Es el monte de Sión. Amén. Pues el monte de Sión espiritual o celestial. En el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Cuál era su trabajo? Era cuidar estas piedras de fuego. Cuidar estas piedras de fuego. Su trabajo era cubrir este lugar. En Isaías 14, ahorita se los refresco, le llaman los lados del norte. La palabra lados en idioma hebreo es muy clara. Yarek. Todo el mundo sabe qué significa Yarek. Los lomos generativos. Y la palabra norte, Zafán, ¿se acuerdan de Baal Zephón? De allí viene la palabra, significa un lugar oculto. Un lugar oculto, un lugar resguardado. Amén. El trabajo de Lucifer, él fue puesto como un querubín para cubrir este lugar, para cubrir los lomos creativos, los lomos generativos de Dios. Bueno, si no lo cree, solo piensa en la contraparte natural. ¿Cuál es la parte del cuerpo humano que uno más cuida y más cubre? Amén. Ahí tiene la contraparte. Para cubrir los lomos generativos de Dios. Estamos hablando de cosas espirituales. Dios no tiene un cuerpo físico. Amén. Dios es espíritu. Ok. Pero ese era su trabajo. Cubrir los lomos generativos de Dios. Cubrir estas semillas o estas piedras de fuego. Estas piedritas de fuego. Ahora, a Lucifer no le bastó ser un querubín ungido con el tremendo privilegio de cubrir estas piedras de fuego, este lugar, el monte de Sión espiritual, que son los lomos generativos de Dios. A él no le bastó cubrir o proteger el poder procreativo de Dios. El dueño del poder procreativo de Dios es el Señor Jesucristo, porque Dios el Padre así lo dispuso. Amén. Pero Lucifer un día dijo, ¿y por qué tengo yo que estar cuidando aquí? Porque no puedo ser, para variar, el dueño del poder procreativo o del poder creativo de Dios. Y todo su plan fue porque él quería apoderarse del poder creativo de Dios para ser él un creador. Bueno, no lo logró, pero sí robó y pervirtió bastante de lo que se robó. Amén. Pero eso no lo convirtió en un creador. Creador solo hay uno. Amén. Se llama Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Solo estoy haciendo un repaso. Y también para confianza de quienes están escuchando esto por primera vez. O sea, estas cosas las empezamos a enseñar hace a lo mejor unos 30 años. Así es que no estamos hablando de cosas que no entendamos o de cosas que aprendimos ayer. ¿De acuerdo? Están en su Biblia. Ok, muy bien. Verso 14 otra vez. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te arrojé del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector.
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahora, esto último todavía no ha pasado, pero falta muy poco. Amén. Muy bien. Ahora vámonos a Isaías capítulo 14, versículo 12. Son pasajes paralelos, complementarios. Isaías capítulo 14, verso 12. Isaías 14, verso 12. Y sigue ampliándonos la información acerca de Lucifer. Nuestro tema hoy no es Lucifer, acaba de ser hace como mes y medio más o menos. Ok, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Oiga esto, las debilitaba en tiempo pasado. La pregunta es quiénes y cuándo, ¿verdad? La palabra debilitar significa lisiar, decaer. Eso significa, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Porque voy a tener acceso a su poder creativo y voy a ser un creador también. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Sus días están contados. Ahora él lo sabe, pero él no es nuestro tema ahorita. Estamos ubicados. Amén. Lo que Lucifer quiso hacer es robar el lugar que le pertenece al Señor Jesucristo, con la pequeña salvedad que el Señor Jesucristo es el creador y Lucifer es una criatura. ¿A qué horas una criatura le va a ganar al creador? ¿O le va a jugar la vuelta al creador? Así es que es obvio que no le funcionó su pequeño truco, ¿verdad? Pero sigamos con las piedras de fuego. Sigamos con las piedras de fuego. Nuestro espíritu y nuestra alma estaban allí presentes cuando Lucifer se rebeló, ¿o no? ¿Habrá tenido eso algún efecto en nosotros? Les voy a decir qué efecto debe haber tenido. Algunos al ver eso, seguramente hicimos una elección desde allá atrás. Y dijimos, yo no voy a seguir ni a servir a ninguna criatura, mucho menos corrupta. Yo voy a seguir al Creador, al Señor Jesucristo. Él es mi elección, Él es mi Señor, mi amo, mi dueño. Y el único nombre que yo quiero se llama Jesús. Amén. ¿Cómo sé que debe haber pasado semejante cosa? Bueno, sigamos informándonos. Vámonos a Romanos capítulo 8, verso 29. Capítulo 8, 29. Cuando la Biblia menciona la palabra conocer, conocer significa, uno no conoce algo solo en teoría. A Dios no se le conoce en teoría. ¿Por qué decimos hoy que conocemos al Señor? ¿Saben por qué? Porque tuvimos una experiencia. Por eso nadie nos puede sacar de nuestra experiencia. ¿Quién puede decir que no pasó cuando sí pasó? Amén. Si nuestro conocimiento del Señor Jesucristo fuera únicamente teórico, ya nos hubieran convencido de que no vale la pena y de que tal vez no es así, quién sabe. Pero en mi caso no es teórico, es una experiencia.
Uno solo puede conocer por experiencia. El día de nuestra salvación, el Señor nos dio una experiencia a nosotros y lo conocimos por experiencia. Amén. Y ahora, ya siendo salvos, Dios espera que nosotros le demos una experiencia a Él, ¿verdad? Alabándolo y adorándolo y obedeciéndole. Pero miren lo que dice Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció. La palabra antes es muy clara, es la palabra Kedem en las Biblias hebreas. Está hablando de la eternidad allá atrás. Entonces, ¿cómo puede ser que a algunos antes los conoció? Y la palabra conocer es precisamente conocer por experiencia. En otras palabras, allá atrás en la eternidad Kedem, hubo algunos que le dieron a Dios una experiencia. Entonces Dios los conoció. A los que antes conoció. ¿Cómo pudo haber conocido a algunos ahí atrás? Tiene que haber sido en el momento en el que algunos dijeron, yo elijo por ti. No importa lo que este payaso llamado Lucifer quiera hacer. Yo solo tengo un Señor, un amo y un dueño. Y se llama Jesús. Amén. Muy bien. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es por nosotros desde la eternidad pasada. Amén. A los que antes conoció, el Señor vino y como ellos eligieron por su nombre, el Señor puso un cerco de su nombre, Yud, Hei, Vav, Hei, alrededor de sus voluntades. La voluntad está en el ámbito del Espíritu. Amén, ya teníamos voluntad allá atrás. Así es que el Señor cercó sus voluntades y ese cerco garantizó que el día que viniéramos aquí abajo a esta tierra, a estar expuestos a diablos, a demonios, a espíritus, a una naturaleza caída, a una naturaleza carnal, al pecado que está en el cuerpo de los hombres, eso garantizó que un día íbamos a decir, así como dijimos allá atrás, Señor, al único que yo quiero y que yo deseo es a ti. Tu nombre y tu memoria son el deseo de mi alma, Señor. Amén. Amén. Hay personas que vienen a este mundo con la garantía que van a llegar a los pies de Cristo y van a caminar todo el camino. Es lo que acabamos de leer, ¿o no? Ahora alguien dirá, ¿cómo sé si yo tengo esa garantía o no? ¿Qué importa si la tiene o no? Haga las elecciones correctas y todos vamos a llegar a donde queremos llegar. Amén. Todos tenemos que hacer las elecciones correctas. Un día vamos a saber quién estaba cercado y quién no. Aunque les puedo dar ideas para saber de qué se trata, pero no se las voy a dar. Uno sabe quién está cercado y quién no está cercado. Pero al final lo que nos va a llevar a donde decimos que queremos llegar son nuestras elecciones. Amén. Ahora hay gente que siempre va a estar eligiendo por el Señor Jesucristo, no importa qué. ¿Es un hecho o no es un hecho? A otros les cuesta más, ¿verdad? Dan 80 vueltas. Tratando primero de entenderlo. Después, si medio lo entienden, de ver si les conviene. Después, cuando deciden que sí les conviene, empiezan a hacer cuentas para ver si les vale la pena pagar el precio. Y después entran en un conflicto horrible porque ¿qué van a decir sus amigas? ¿Verdad que es cierto? O sea, es un hecho que algunos van a 1000 por hora y otros van como a 1 milímetro por siglo. Pero mientras caminemos, hermanos, caminemos. Amén, amén. Solo les estoy diciendo que sí es un hecho, que hay diferentes clases de capacidades en esta cosa que se llama la comunidad cristiana. Sí las hay. Ahora no nos toca a nosotros señalar, poner títulos, eso es asunto de Dios. A los que somos fuertes nos toca ayudar a los débiles en su debilidad. Nos toca formar una hermandad, acuerparnos todos juntos, y a los que necesiten ser jalados, jalarlos. A los que necesiten ser arrastrados, arrastrarlos.
Y a los que necesiten ser empujados, empujarlos. Amén. Eso es todo. Así es que por eso no nos detenemos y no nos hacemos bolas con este asunto. Pero está claro. Solo les estoy diciendo lo que dice su Biblia. ¿O no? Gracias a Dios. Muy bien. Entonces, miren pues. Vámonos ahora, por favor, a Efesios 1, del 1 al 23. Y ahora sí empiezo mi prédica para hoy. Efesios 1, del 1 al 23. Efesios capítulo 1, del 1 al 23. ¿Por qué damos estas grandes vueltas? Para que vean cuán trascendental, cuán importante, cuán extenso, cuán amplio es el plan de Dios para nosotros. Cuán importante es nuestra salvación. Cuán enorme, infinito es el amor de Dios por nosotros. Cuán increíble es el final del camino, nuestra herencia eterna, la recompensa para los que estén dispuestos a hacer las elecciones correctas. Amén. En otras palabras, para que ya dejemos de jugar a la iglesita y lo agarremos en serio. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Por si Romanos no era suficiente para convencerlo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En otras palabras, Él no le pidió a usted su opinión. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a estar trabajando en estos dos versos, pero terminemos todo el capítulo acá. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí está la lección, se pueden ir a su casa. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Miren lo que está diciendo, dice esta cosa no empezó ni siquiera el día de nuestra salvación.
ya había empezado antes. Por supuesto, necesitábamos ser rescatados del estado en el que el pecado nos metió. Amén. Esta cosa tampoco empezó el día de nuestra concepción. Empezó antes. Y aquí dice que Él ya nos había bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús, allá atrás en la eternidad. Aquí dice que en Él ya habíamos recibido herencia. ¿O no? Lo acabamos de leer. ¿Cuál es la herencia que Dios le promete a sus primicias o a sus primogénitos o a los que primeramente esperamos o confiamos en Cristo? Dios sacó, esta es la sombra tipo o figura, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para llevárselos ¿a dónde? Y muchos cristianos creen que de lo que se trata solo es de salir de Egipto. No, ese solo es el primer paso. ¿A dónde se los llevó? Bueno, atravesaron el desierto, cruzaron el Jordán, conquistaron la tierra de Canaán y últimamente, ¿cuál era la meta? ¿Cuál era el tiro? El monte de Sión. El monte de Sión. Y finalmente en tiempos del rey David conquistaron el monte Sión y el monte Moria y los montes de Jerusalén de quienes los poseían, que eran los jebuseos. Pero la herencia de aquellos a quienes Dios tomó por esposa en lo natural, en la dispensación del Antiguo Testamento, era el monte de Sión. Amén. Ellos toda la vida creyeron y siguen pensando que se trata únicamente del lugar físico que en esta tierra se llama el monte de Sión o los montes de Jerusalén. Bueno, eso es de paso, parte de la herencia prometida. Amén. Pero eso solo es una sombra tipo o figura. La herencia para la esposa del Señor Jesucristo. La herencia para las primicias, los que primeramente confiamos en Dios. Los que dimos fruto de primero, los que germinamos de primero. La herencia para ellos es el monte de Sión espiritual. A ver, Apocalipsis 14, ¿dónde vio Juan a los 144,000 junto con el Cordero? ¿Dónde estaban? ¿Dónde están ubicados? En el monte de Sión. Amén. En Apocalipsis, que es capítulo 20, donde se describe la Nueva Jerusalén, capítulos 20, 21, 22, ¿dónde está asentada esa ciudad? Y estamos hablando de la Nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial. ¿Dónde está asentada? En un gran monte, dice, el monte de Sión. Y allí es donde va a vivir la esposa y los 144,000 para siempre. Así es que, ¿cuál es la herencia de la esposa del Señor Jesucristo y de los 144,000? El monte de Sión. ¿Sí? ¿Saben por qué no les emociona? Porque todavía no han entendido qué es el monte de Sión. ¿Qué es el monte de Sión? Son los lomos generativos de Dios. En otras palabras, si hacemos las elecciones correctas, ustedes y yo vamos camino a heredar lo que Lucifer perdió para siempre. Ahora entendemos por qué le damos tanta lata al enemigo y por qué el enemigo busca darnos tanta lata. Pero no se preocupen, eso no va a durar para siempre. Ahora, mientras dure, póngase las pilas. Amén. Los lomos generativos de Dios, el poder procreativo de Dios. Alguien dirá, ¿y qué vamos a hacer con eso? Bueno, ya se los he explicado. Dios tiene mundos que aún no ha creado. Amén. Es obvio que Él tiene un plan para usted y para mí. Si hacemos las elecciones correctas y llegamos al monte de Sión, y Dios nos va a involucrar en sus planes para los mundos que vienen. Amén. Ahora, ¿se da cuenta lo que un berrinche puede hacer que usted pierda por toda la eternidad? Como que no vale la pena ser tan necios. Despertemos. Esto es maravilloso y es enorme y es eterno y es real. Muy bien. ¿Vamos bien? Bueno, demos gloria a Dios. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¡Hey! Gracias, Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. De hecho, recuerdo haberles explicado de Isaías 14 hace mes y medio, los montes del testimonio.
Yo atormento allá a Daniel, allá atrás, porque esto se cae, entonces me lo vuelvo a subir y él tiene que hacer ajustes allá. Pero los montes del testimonio, la palabra testimonio significa fijar una cita. Hacer una cita preestablecida, predeterminada. El día que ustedes y yo dejamos ese lugar para venir a esta existencia, ya había quedado hecha una cita. Una cita. ¿Sí? Amén. Pero la herencia de aquellos que lleguen hasta el final del camino, hermanos, es el monte de Sión. El monte de Sión es el seno del Padre, el poder procreativo del Padre. Eso es el monte de Sión. Amén. Ahora, déjenme dejen un dedo en Efesios, porque ahorita volvemos a Efesios, pero solo veamos por favor Apocalipsis 21, verso 7. Apocalipsis 21, verso 7. Porque esto es para que no creamos que podemos decir, entonces de plano yo soy una persona predestinada, así es que no tengo que hacer nada más que flotar en una nube y esa nube me va a llevar al monte de Sión. Si pensamos así es porque no estamos predestinados, es lo más seguro. Una persona predestinada dice, ¿qué más puedo hacer para corregir mi manera de caminar? Para librarme de estas actitudes, para agradar al Señor, para serle fiel de una manera más completa. Amén. Muy bien. Apocalipsis 21, verso 7 dice, ¿lo tenemos? Leámoslo todos en voz alta. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Amén. Así es que no dice los que estén flotando en una nube. No. ¿Qué nos convierte en vencedores? De la guerra. Básicamente, ¿qué nos hace convertirnos en vencedores? Sino hacer las elecciones correctas cada vez que tenemos que hacer una. Amén. O sea, hay que trabajar, no importa si somos o no somos de estas personas de las que habla Romanos capítulo 8. Hay que hacer las elecciones correctas. Y las elecciones se resumen en una sola cosa. Elegir convertir en experiencia las teorías que conocemos cuando llega el momento de convertirlas en experiencia. Bendiga a Dios, hermano, cuando esté pasando por un valle. Estamos pasando por un valle. ¿Por qué estoy pasando por este valle? Porque ya tiene las teorías. Ahora, ¿cuándo va a convertir en experiencia sus teorías? Bendiga a Dios en el valle y va a tener una experiencia. Amén. El que venciere heredará todas las cosas. ¿Sí? Muy bien. Bueno, regresemos a Efesios capítulo 1 del 13 al 14. Ya sé lo que están pensando algunos. Ay, esto es precioso, pero no le veo ninguna utilidad práctica. Espéreme y va a ver. Ahora déjenme decirles algo. Uno dirige sus pies en cierta dirección en base a lo que uno cree del futuro. Por eso es tan importante entender las cosas que vienen después. Porque esa es la dirección en la que uno va a caminar. Amén. Y si uno no cree lo correcto del futuro, la dirección en la que uno se mueva lo va a dejar a uno corto. Eso es un hecho. Amén. Pero miren pues, el Señor promete por herencia a quienes maduren de primero, que es la esposa de los 144,000, el monte de Sión, o su poder procreativo, o su poder generativo. Ahora, a lo mejor podamos pensar, bueno, algún día estaremos allí. Ahora, déjenme explicarles cómo echamos mano ahorita del poder procreativo de Dios. ¿Y qué nos dejó el Señor para echar mano de ese poder? Ahora, ¿quién necesita el poder procreativo de Dios hoy? Todos.
Amén. Para poder serle siervos fieles y ser vencedores y victoriosos. Así es que el Señor no solamente nos da la promesa de que vamos a heredar el monte de Sión, el Señor nos permite echar mano de ese poder hoy. Ahora, yo me he tomado todos estos años en enfatizar la naturaleza de Cristo que necesita formarse en nosotros. Lo que convirtió a Lucifer en un diablo fue que quiso el poder de Dios sin tener la naturaleza de Dios. Amén. Y eso todavía funciona. Todavía el poder de Dios convierte en diablos a algunos que no dejan que la naturaleza mansa y humilde del Señor Jesucristo se forme en ellos. ¿Cierto o no? Es muy cierto. ¿Ok? Amén. Pero ya es tiempo de hablar del poder de Dios porque lo necesitamos para pelear nuestras batallas a estas alturas del camino. ¿Están listos? Amén. Sin la naturaleza de Cristo esto no funciona. Pero si estamos creciendo en la naturaleza de Cristo, buscando ser más como el Señor todos los días de nuestra vida, créanme, el poder de Dios se manifiesta en la vida de un creyente santificado para el Señor de maneras asombrosas. Se manifestó la semana pasada el poder de Dios en este lugar cuando convertimos en un paraíso nuestros lugares arruinados. Por supuesto que sí. Se manifestó el poder de Dios hoy en la mañana que oramos para que quienes no hablaran en lenguas hablaran en otras lenguas. Por supuesto que sí. ¿Es necesario el poder de Dios? En nuestras propias fuerzas no vamos a lograr enfrentar los niveles de tinieblas que ya estamos enfrentando. Así es que están listos. Ahora sí les voy a empezar a predicar. Efesios capítulo 1 del verso 13 al 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso fue el día de nuestra salvación. Cuando una persona es salva, esto ocurre cuando esa persona consciente y voluntariamente le pide al Señor Jesucristo limpiarlo con su sangre, perdonarle los pecados y venir a vivir dentro de su corazón. Amén. Entonces llega el Señor Jesucristo y Dios no está dividido. Llegan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a hacer su morada en nosotros. Amén. Así es que un creyente salvo tiene al Espíritu Santo adentro, ¿o no? Por supuesto que sí. Amén. Pero hay una gran diferencia entre tener al Espíritu Santo adentro a tener al Espíritu Santo sobre. Y en el libro de los Hechos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esa es otra experiencia que se suma a la experiencia de la salvación inicial. Amén. ¿Estamos claros con eso? Muy bien. Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo según Efesios capítulo 1 verso 14? Dice: es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Ahora, ¿cuál es la herencia que Dios nos ha prometido? El monte espiritual, el monte de Sión. Esa es la herencia para la esposa del Cordero y los 144,000. ¿Qué es el monte de Sión? Es el poder creativo de Dios, el poder procreativo de Dios. Dios solo hay uno y solo habrá uno, pero esa es la herencia de aquellos que caminen el camino. Amén. Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo en nosotros? Es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Ahora, ¿qué son arras? Eso en el mundo de los negocios todavía funciona. Amén. ¿Qué son arras? Es una garantía. Es una garantía. Las arras generalmente son de la misma naturaleza, pero en una porción menor de lo prometido, pero eso garantiza que lo prometido viene. Es algo que deja sin lugar a duda el hecho de que toda la transacción se va a llevar a cabo tal y como fue pactada. Las arras son una seguridad, son una garantía. La palabra arras significa parte del precio pagado anticipadamente como seguridad para el resto.
El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Amén. Bueno, entonces, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? Son arras. Tienen la misma naturaleza que lo prometido. Son de la misma naturaleza que lo prometido, nada más que en una proporción más pequeña. Ahora, si las arras son tan maravillosas y emocionantes y poderosas como lo son, ¿cuál será la herencia completa? Amén. Pero no tenemos por qué quedarnos de brazos cruzados. Podemos echar mano de los lomos generativos de Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Porque los dones del Espíritu Santo son las arras, la promesa. Eche mano del poder creativo de Dios por medio de los dones del Espíritu Santo. Dios nos ha dado el acceso, el privilegio para tener acceso a su poder creativo, dándonos al Espíritu Santo y dándonos los dones del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, 2 de Corintios 1:22 confirma esto. Solo les leo el versículo. 2 de Corintios 1:22 dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 2 de Corintios 5:5. Sé que todavía van por el 1:22, pero estoy tratando de apurarme. Ese era el 1:22. Y el 5:5 vuelve a rectificarlo. Dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Por qué es tan importante ser llenos del Espíritu Santo? Porque esa es la llave para echar mano del poder procreativo de Dios por medio de los dones del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, vamos a ver. Déjenme ver. Juan 16, verso 7. San Juan 16, verso 7. Juan 16, 7. El que todos estos años estemos o hayamos estado trabajando y vamos a seguir trabajando frenéticamente en edificar la estatura y la naturaleza espiritual de Cristo en nuestros corazones, no hace que eso pase a un segundo plano cuando hablamos del poder de Dios. Amén. Pero es necesario hablar del poder de Dios con un énfasis nuevo y con un entendimiento nuevo, porque la batalla espiritual es cada vez más seria. ¿Estamos? San Juan capítulo 16 del 7 al 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Ese es el Espíritu Santo. Mas si me fuera, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo, o reprenderá al mundo, o amonestará, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío. Tomará de lo mío. Tomará de lo mío. Y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, todo lo que tiene el Padre, ¿qué tal su poder procreativo? Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así es que aquí va a haber, necesito actores y actrices. A ver, aquí está el monte de Sión. Necesito al Padre y al Hijo, aquí. Ya sé, Dios sabe lo que estamos tratando de hacer, no estamos tratando de creernos dioses. Aunque por regla general a cada rato nos creemos dioses. Ok, ¿quién va a ser el Padre y quién va a ser el Hijo? El Padre y el Hijo, por unanimidad. Ok, Esteban es el Padre y Josué es el Hijo. Entonces al Padre lo vamos a poner una
grada más arriba y al Hijo una grada más abajo, no porque el Hijo sea menos, pero es para no perdernos aquí de vista. Ahora necesito al Espíritu Santo. Miren cuántas veces jugamos el papel de Espíritu Santo y tratamos nosotros de redarguir a la gente. Gracias, hermano Salvador, ya que se apuntó, aquí este niño va a ser el Espíritu Santo. Y el hermano Salvador va a ser un creyente lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok, bueno, listo. Ok, aquí está el Espíritu Santo, allá está el Padre y allá está el Hijo. Ahora, el Hijo de Dios vino a este mundo a morir por nosotros y cuando resucitó, Él regresó al mismo lugar del que salió. Y antes de regresar dijo, Padre, glorifícame con esa misma gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. ¿Dónde está el Hijo? Juan capítulo 1 dice, el Hijo de Dios que está en el seno del Padre. ¿O no? Lo dice. Ok, el Hijo de Dios está en el seno del Padre, porque a Él le fue dado todo poder en los cielos y en la tierra, así es que Él sigue siendo el Señor amo y dueño del poder procreativo del Padre. ¿Amén? ¿Cierto o no? Muy bien. Ok, aquí está el Consolador que fue enviado a la tierra para ayuda nuestra. Y aquí hay un creyente lleno del Espíritu Santo que ahorita le está tocando pelear unas batallas tremendas. A ver, necesito enemigos. Ok, Eduardo va a ser un enemigo. Unos 3 enemigos. Aquí todos los de la primera fila van a ser los enemigos. Perfecto. Bueno, peleen. Ataquen, muchachos. Muy bien. Pero Él está lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nos conectamos con el Espíritu Santo ya habiendo sido bautizados con el Espíritu Santo? ¿Para qué creen que Dios nos dio el lenguaje perfecto para poder comunicarnos con Él? Entonces empieza a hablar en otras lenguas y el Espíritu Santo, por supuesto que es omnipresente, solo estamos pretendiendo para poder entender el principio. Empieza a hablar en otras lenguas y el Espíritu Santo, ¿qué dijo Jesús? Tomará de lo mío. ¿Qué va a hacer? Va a tomar del poder creativo, el poder procreativo de Dios. Hay una necesidad, hay una emergencia y va a venir con una porción del poder. El Hijo se queda allá. Del poder procreativo de Dios a impartírselo a un creyente lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pueden hacer los enemigos con alguien que está conectado con los lomos del Padre? Jesús, gracias Jesús. Esos son, cáiganse muertos. Yeah. Buenísimo, gracias. Ok, gracias. Bueno, una demostración muy básica, pero está claro. Está claro, el Espíritu Santo hace muchas cosas. El Espíritu Santo es Dios. Él no está peleándose con el Padre y con el Hijo. Y el cielo no se quedó vacante. Amén. Pero ese lado de Dios es lo que nos conecta con los lomos procreativos del Padre. Amén. Porque Jesús dijo, el Espíritu Santo, Él va a tomar de lo mío y se los va a hacer saber. Amén. Se los va a hacer llegar. El Espíritu Santo nos da dones. ¿Qué son los dones? Son el poder procreativo de Dios. ¿Por qué sé que son eso? Porque los dones son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y el Señor todavía no ha redimido el monte de Sión espiritual para nosotros, pero ya podemos echar mano de nuestra herencia. Podemos y debemos. El Espíritu
Espíritu Santo nos permite echar mano de nuestra herencia y poder pelear las batallas con dones sobrenaturales conectados con el poder creativo de Dios. Ninguna cosa creada puede resistir el poder creativo del Padre. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien. Juan 14, ¿qué les leí ahorita? 16, ¿verdad? Ok. Juan 14, del 15, vamos a ver, del 15 en adelante. Juan 14, del 15 en adelante. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Cuando Jesús dijo esto, el Espíritu Santo estaba en Jesús y Jesús estaba con ellos. Amén. Dice, y estará en vosotros. Porque yo voy a hacer mi morada en ustedes y conmigo va a llegar el Espíritu Santo a hacer su morada en ustedes. Pero Hechos capítulo 2 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Con, en y sobre. Verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día. Ahora váyase 5 versículos atrás, está hablando cuando recibimos el Espíritu Santo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Y vosotros en mí. Y yo en vosotros. Vale la pena tener acceso a Dios, ¿verdad? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Gracias a Dios por el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, para terminar, y con esto dejamos introducido este mundo. Vámonos a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Miren cuáles son los dones del Espíritu Santo. Hay diferentes dones. Hay dones de enseñanza y dones llamémosles dones de enseñanza y dones del Espíritu, aunque todos son dones del Espíritu, pero hay dones ministeriales, ¿verdad? Que convierte a las personas en apóstoles, pastores, maestros, evangelistas y profetas. ¿Sí? Esos son dones. Amén. Eso no convierten a nadie en alguien maravilloso. Al único que convierten en maravilloso es al Señor Jesucristo. Amén. Y luego están estos dones del Espíritu que son dones, ay, ¿cómo se los digo? Son dones sobrenaturales, pero ahí también hay una balanza, porque también hay dones de palabra y dones de poder. Allí también hay dones de palabra y dones de poder. Veámoslo en 1 Corintios 12. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ese es un don de hablar. Hablar con una sabiduría que aún no tenemos por crecimiento. Pero podemos hablar sabiduría por don. Dice a otro palabra de ciencia. Tener un conocimiento de algo que no tenemos manera humana de haber sabido.
según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, la capacidad de creer más allá de nuestra capacidad. A otros dones de sanidades, ahí están los dones creativos, amén, ahí están los dones de poder, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, o todo eso tiene que ver con, esas son las arras de nuestra herencia, ese es el poder procreativo de Dios al que tenemos acceso por medio del Espíritu Santo, amén. A otro profecía, ese es un don de hablar, ¿verdad? A otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere. Luego saltémonos al verso 28, 1 Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. Ayudar, eso es un don. Los que administran, ese es un don. Los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores. Mas Dios muestra un camino aún más excelente. Lo que está diciendo es que los dones no nos exoneran de la responsabilidad de seguir creciendo en la estatura y en la naturaleza de Cristo. Y mucha gente que tiene los dones cree que eso los exonera y terminan en un estado muy deplorable muchas veces. Ahora vámonos a Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos capítulo 12, verso 6. Romanos 12, verso 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte. Dar es un don también, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Miren todas las arras de nuestra herencia. Todo esto es el poder creativo, el poder procreativo de Dios al que tenemos acceso por medio del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son la promesa, la seguridad, la certeza de la herencia completa que habremos de recibir un día de estos. Las arras siempre son de la naturaleza de la promesa ofrecida, solo que en una proporción menor, porque la promesa viene detrás de las arras, pero las arras garantizan la promesa. Amén. Así es que, ¿qué estoy tratando de decirles? Qué emocionante saber que nuestra herencia, lo que Dios nos ha prometido, es el monte de Sión. Pero no tenemos que esperar hasta entonces para echar mano del poder procreativo de Dios. Para eso llegó el Espíritu Santo con los dones. Así es que empecemos a echar mano de ese poder procreativo, de ese poder sobrenatural, divino, amén, porque en este último kilómetro del camino lo vamos a necesitar más que nunca. Ahora, eso nos convierte en las personas más privilegiadas del mundo como cristianos que somos. ¿Va a agarrar esto en serio? Bueno, dígaselo al Señor.